Y... Epa, la una un poquito. Bueno, ongi etorri berriz ere Lasto Txapelen kanalera eta gaurkoan joku berri bat izango du. Bertan, espero du gasto bat izatea eta arazorik ez izatea, kasu honetan Tomb Raider dizuet. Baina Tomb Raider gaztea zenekoa, ez Tomb Raider lehen joku horretan agertzen dena. Eta berak partida Un famoso explorador dijo que la grandeza está en lo que hacemos, no en quiénes somos. Por fin podía dejar mi propia huella y buscar aventuras. Sin embargo, ellas me encontraron a mí. En los peores momentos, cuando vemos nuestra vida en un segundo, encontramos algo que nos da fuerzas para continuar. Algo que nos impulsa.
hacer un poco. Bueno, hasi gara lehenengo pantaila, egin behar dugu. Eta Dios. No, no, no. ¿Qué es este lugar? vale, pertsona dago reskiegita. Una antorcha. ¡Qué ruido! Vale. Hemendik nora ateratzen garen. No, debe de haberme oído. Gara, Mierda. hor dago bela bat, hor janaria. Ya, claro. Venga, vuelve, vuelve. Vuelve. Solo quiero ayudarte. Lehenengo baitzen dut nire lagun botikoa. Behar dugu Otra vez. Tengo que salir de aquí. Gracias a Dios. ¿Qué clase de dispositivo es este?
pasando todo esto?
¡Ayudarte! ¡Venga ya! Joder, coño. Chamarrak nekatuta, bueno. Vale. No sé, jaten da. Vale, ziginduta erabat. Zuten gara. Itxasuntzi asko esperatu dita eraginez. Esperientzia. Orain. La barca salvavidas. ¿Pero dónde está? Se habrán adentrado en la isla. Vale, tómatelo con calma. Vale. Lortu dugu bajatzea. Vale.
La mochila de Sam. ¡Sam! Deben de haber pasado por aquí. Videocámaras. ¡Sam! ¡Ro! ¿Me oye alguien? Tengo que encontrarlos. Vale. Pensar ahí. Alternativamente apagado. Parece abandonado. ¿Alguien me escucha? Contestad. Justo es que no hay nada. Aquí tenemos en su hábitat natural a Lara Croft, que pronto será una arqueóloga famosa. Está buscando el reino perdido de Yamatai, hogar de la fabulosa Himiko, la mítica reina del sol y antepasado de una servidora. Sam, esto es serio. Oh, cariño, lo sé. Solo intento animar esto un poco. Todo el mundo está de los nervios. ¿Por qué estás preocupada? Estoy cerca de algo. Estoy segura. Pero no sé si los demás me escucharán. O incluso si deberían. Lara, conoces esto mejor que nadie. Y no lo digo para que te sientas mejor. Confío en ti. Roth confía en ti. Lo tienes todo controlado. Vamos a hacer un descanso, ¿vale? Me quiero emborrachar. Vale, vale. Y Sam, gracias. Tranquilos, no está siempre tan seria. ¡Vamos, derríbalo! ¡Oh, maldita sea! ¿Cómo puedes insinuar que no me tomo la expedición en serio? No solo nos financia la familia de Sam, yo también me estoy jugando mis ahorros. Todos nos estamos jugando algo. No me apunté para un viaje de placer. Justo por eso deberíamos ir dirección este. No es... Nadie cree que Yamatai esté tan al este. No es lo que pone en los libros. La persona que escribió esos libros no encontró Yamatai. He hablado de esto con Roth. No tiene sentido seguir los pasos de otras personas, Whitman. No voy a jugarme mi reputación por tus corazonadas. Lara, yo soy el arqueólogo al mando.
¿Y cuál fue tu última expedición sin un equipo de televisión? Tengo 30 años de experiencia y un doctorado en historia de Asia Oriental. Cíñete a hablar de botes, Grimm. Sí, es un barco, Whitman. No hace falta un doctorado para saberlo. Mira, si vamos hacia el este, llegaremos al Triángulo del Dragón. Ahí es donde tenemos que ir. Lara, mi pajarito. Te seguiría a todas partes, pero ese lugar tiene energía negativa. Y tormentas negativas hace que el Triángulo de las Bermudas parezca una niñería. Yo voy. Algunas historias cuentan que la reina Himiko invocaba tormentas. Detrás de los mitos siempre hay algo de verdad. ¿Y si Yamatai está dentro del propio triángulo? Esta es una imagen satélite del interior del Triángulo del Dragón. No pinta nada bien. Si hay agua, es navegable. No podéis estar hablando ¡Basta! en serio. Reyes tiene razón. No podemos seguir perdiendo el tiempo. Es ahora o nunca. Lara tiene ideas nuevas y un plan. Yo soy el capitán y es mi decisión. Vamos a ir al Triángulo del Dragón. No sé qué hago aquí. No puedo quedarme aquí. Tengo que buscar algo de comer. Dios, ¿qué está pasando aquí? Espera, puedo usar ese arco. Puedo hacerlo. Hala. Badaukagu arkuak eta besia. Veamos si esto todavía funciona. Solo recuerda el entrenamiento de Rod. Puede que tu técnica y tu forma física sean excelentes, pero no te servirán de nada si no te concentras. La concentración es clave para usar cualquier arma. Tengo hambre. Debo buscar algo de comer. Hemen ikusi hortik oraino. Vale, hau da gure base sekretua. Esateko. Eta bilatu behar dugu orain. Daiteke leku askotan. Beraz hau da esplorazio lekua. A ver. Oraintzo. Vamos a empezar oraintzo.
Guzti gehiago behar ditugu. Artxibiako gara gora. A ver. Guzti gehiago ditugu hortzi. Sentitzen dut oraintxo. Baina egin beharrak bazen. Lo siento. Vale, de vuelta al campamento. Lara, no siempre vas a tener un dispositivo moderno para saber tu posición. Si aprendes a orientarte con el sueño y las estrellas, siempre sabrás el camino de vuelta a casa. Sí. Kanpalekura goazen, kanpalekura. Habla Conrad Roth, capitán del Endurance. Hemos naufragado en una isla dentro del Triángulo del Dragón. ¡Roth! Lara. ¿Estás vivo? Tranquila, tranquila. ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? Recuerdo la playa. Luego me desmayé y desperté en una cueva. Había un tipo loco, Roth, y un cadáver. Oh, Dios. ¿Dónde estás ahora, Lara? ¿Estás a salvo? Ha sido horrible. Todo esto es culpa mía, es culpa mía. Lara, escúchame. Antes de abandonar el Endurance, envié un SOS. Espero que alguien lo reciba. He hablado con el resto. Vamos a reunirnos en mi posición. Por favor, ven a por mí. Tengo que quedarme aquí. Puedes hacerlo, Lara. ¿Te acuerdas cuando escalamos el Snowden? Dijiste que la clave era no pararse. Seguir adelante. Busca la manera de subir la montaña por las ruinas. Deja encendida la radio. Vale. A ver. Pues hago es. ¿Cómo empiezo? Vale. Soy Lara Croft, arqueóloga del Endurance.
Ba, uste dut lagunok hemen utzingo dugula eta horrengoan gehiago.